Saludos amigos televidentes, bienvenidos a DGII 360, el espacio de orientación tributaria de la Dirección General de Impuestos Internos que tiene el objetivo de acercarnos a ustedes. Para nosotros es un placer poder abrir las puertas de la administración tributaria con contenido educativo de forma que permita contribuir a que la DGII sea más cercana al contribuyente. Hoy queremos profundizar un tema muy importante como lo es el Registro Nacional de Contribuyentes y la forma en que se puede actualizar las informaciones que van ligadas a él. Y para eso nos acompaña Carmen Méndez, encargada del Departamento de Operaciones Centralizadas de Registro, y Mariela Mateo, encargada de la sección de Procesos Especiales de Registro, con quienes conversaremos sobre las diferentes modalidades en que se puede actualizar el RNC, cómo hacerlo y cuáles herramientas tenemos disponibles para brindar este servicio, además de los regímenes especiales y su reorganización. También nos visitan los técnicos de inscripción y actualización al RNC, Luis Cava y Liz Lora, quienes compartirán informaciones sobre el cambio de fecha de cierre, el cese temporal y la disolución de sociedades. Así que no se muevan de su pantalla, que ya inicia DGII 360. Hoy en DGII 360 nos acompaña Carmen Méndez, encargada del Departamento de Operaciones Centralizadas de Registro, y Mariela Mateo, encargada de la sección de Procesos Especiales de Registro, con quienes conversaremos sobre las diferentes modalidades en que se puede actualizar el RNC, cómo hacerlo y cuáles herramientas tenemos disponibles para brindar este servicio, además de los regímenes especiales y su reorganización. También nos visitan los técnicos de inscripción y actualización del RNC, Luis Cava y Liz Lora, quienes compartirán informaciones sobre el cambio de fecha de cierre, el cese temporal y disolución de sociedades. En nuestro segmento Conoce tu administración local, conoceremos en detalle los procesos que se realizan en la administración local ASUA. Buenos días amigos televidentes. En el día de hoy presentaremos las noticias de esta semana. La Dirección General de Impuestos Internos, DGII, recuerda a los contribuyentes que el plazo para la venta de marbetes libre de recargos vence este martes 31 de enero del 2023. Les reiteramos que pueden realizar el pago de este impuesto a través de las entidades autorizadas, para lo cual solo deben llevar la fotocopia de la matrícula del vehículo a renovar, legible y en buen estado. Para más información, visite nuestra página web www.dgii.gov.do o en nuestras redes sociales. Para nosotros es importante que te mantengas enterado y actualizado respecto a las fechas límites para la presentación o pago de las obligaciones tributarias. Por eso te recordamos cuáles son los días. El lunes 23 de enero es la fecha límite para los siguientes impuestos. Impuestos únicos, bancas de lotería y bancas de apuestas. Remisión de información estadísticas de los sujetos obligados no financieros, formato 647, correspondiente al periodo octubre-diciembre del año 2022. Para el miércoles 25 de enero, debemos realizar el pago de los siguientes impuestos. Contribución de salida de líneas aéreas, primera quincena, enero 2023. Envío, reporte local o estudio de precios de transferencia con fecha de cierre 31 de marzo 2022. Envío de reporte maestro de sujetos obligados a precios de transferencia con fecha de cierre 31 de marzo 2022. Mientras que el jueves 26 es la fecha límite para el pago de impuestos a los hidrocarburos y contribución de GLP. El viernes 27 es la fecha límite para el pago de los impuestos de cheque y transferencias electrónicas y TEBIS retenidos por las compañías de adquirencia. Aló. Viejo, ya nos vamos. ¿Renovaste tu marbete? Bueno. Te quedaste. Renueva tu Marbete 2022-2023 a partir del 18 de octubre 2022 desde nuestra página web de gii.gov.do o en cualquiera de las entidades financieras autorizadas. Compra tu marbete y móntate en la ruta.
Dirección General de Impuestos Internos, cercana y transparente. Somos una institución de puertas abiertas, al servicio de toda la ciudadanía. Acompañarte es nuestro deber. Por eso te orientamos a través de los distintos canales. Mediante la autogestión, buscamos facilitar el cumplimiento de tus obligaciones tributarias. Nos interesa que estés al día. Tu aporte fortalece a la nación. Dirección General de Impuestos Internos, cercana y transparente. Continuamos con su programa DGII 360 y hoy trataremos un tema muy importante como lo es el RNC, que es precisamente donde inicia el ciclo del contribuyente. Es bueno que se aproveche el inicio del año para formalizarse y poder acceder a todas las ventajas que vienen junto con este proceso. Así es, y para conversar con nosotros sobre las principales modalidades que se presentan para actualizar el Registro Nacional de Contribuyentes RNC y las vías y herramientas que la Administración Tributaria tiene para hacernos, nos acompaña Carmen Méndez, encargada del Departamento de Operaciones Centralizadas de Registro. Bienvenida, Carmen, a DGII 360. Muchas gracias por la invitación. Nuestro programa de hoy está dedicado a las actualizaciones del RNC. Pero antes, Carmen, quisiéramos saber cuál es el primer paso que debe de agotar un contribuyente al momento de iniciar sus operaciones. Claro, el primer paso que tiene que agotar un negocio o una persona cuando va a iniciar operaciones comerciales es registrarse. Este registro previamente lo tiene que hacer en la Cámara de Comercio y Producción, porque son sociedades comerciales, como sociedades anónimas, como SRLs, como IRLs, y luego tiene que registrarse en la Dirección General de Impuestos Internos. ¿Cuáles serían las ventajas que tiene la persona o la empresa que se registra y obtiene su formalización? Claro, porque es bueno destacar que esta es una obligación tributaria, es un deber formal establecido en el Código Tributario. Sin embargo, tiene también ventajas. Una de estas ventajas es que el contribuyente o el negocio, cuando ya está formalizado, además de que opera de acuerdo o bajo las legislaciones vigentes, tiene acceso a beneficios tales como que puede ser proveedor del Estado, puede emitir comprobantes fiscales, lo que ayuda a que tenga mayor número de clientes y además de eso puede acceder a beneficios que da el Estado para las MIPYMES. El tema de este programa de hoy son las actualizaciones del RNC. Cuando hablamos de actualizaciones del RNC, ¿a qué nos estamos refiriendo exactamente? Claro. Al igual como hablamos de la formalización de las sociedades comerciales, también el Código Tributario establece que los contribuyentes tienen que actualizar este RNC. Es decir, cuando la persona se registra, da una serie de informaciones, teléfono, domicilio, actividad comercial, y si estas informaciones en el transcurso de sus actividades comerciales, sus operaciones cambian, tienen el deber de informarlas a la Administración Tributaria en un plazo máximo de 10 días. Y es bueno mencionar que tenemos muy poca cultura, lamentablemente, Así es. de informar a las diferentes instituciones con las que interactuamos de manera comercial los cambios de los datos. Así es. Inclusive, a veces pasa que las personas creen que solo tienen que agotar el paso del registro mercantil, porque, por ejemplo, se lo pidió una institución financiera o para acceder a algún tipo de beneficio, y entonces dejan de lado la parte de la actualización de datos en la Administración Tributaria. En ese sentido, ¿cuáles son las vías que tiene la DGII para que el contribuyente pueda hacer su solicitud y hacer la información del lugar? Estas vías inclusive se han mejorado y ya son digitales. Existe una vía por la oficina virtual del contribuyente que está dentro de la plataforma del contribuyente, donde le indica todos los datos
que tiene ya registrados y le puede seleccionar aquellos que va a cambiar. Esta es la vía virtual. Hay una vía presencial que también se ha puesto, se ha actualizado para que sea más cómoda, que es que el contribuyente puede depositar estas actualizaciones en las administraciones locales o en la sede central. Inclusive ya en las administraciones locales hay unidades de registro para que estas actualizaciones sean más cómodas y más ágiles. ¿Se da el caso, Carmen, de que la Administración Tributaria notifique a un contribuyente de que sus datos no están actualizados? Sí, nosotros hacemos, se llaman actualizaciones o procesos masivos, mantenimientos, en donde se verifican, por ejemplo, que la actividad comercial no coincide con las obligaciones tributarias que está declarando el contribuyente. Y también hay actualizaciones de datos que son muy importantes para temas de evaluaciones internacionales, que eso es bueno destacar, que no solamente es el tema de que el contribuyente actualice y se registre, también a nivel internacional se evalúan estos temas de qué tan actualizadas están las informaciones dentro de los organismos reguladores del Estado, en relación a sus contribuyentes, a sus socios, a los beneficiarios finales. Entonces se hacen mantenimientos para verificar que esas informaciones fueron actualizadas en los últimos periodos, se compara con la declaración de renta, etcétera. Sabemos que una de las solicitudes de actualización más comunes de RNC son el cambio de accionistas o socios. ¿Cuál es el proceso y qué documentos debe depositar un contribuyente para solicitar esta actualización? Claro, como dijimos anteriormente, en principio tiene que ir al registro mercantil correspondiente, dependiendo de la localidad, o sea, del domicilio de la sociedad. Luego que va, ¿verdad?, que le emiten un registro mercantil nuevo con este cambio de socios, tiene que depositar en la administración tributaria este registro mercantil, la asamblea que autoriza este cambio debidamente registrada, y el documento que llevó a cabo el cambio. Por ejemplo, puede ser un contrato de transferencia de acciones o puede ser un documento de sucesión, que por lo tanto del fallecido le pasan a los hijos o a los herederos. Estos documentos, junto con el formulario de actualización de datos de la Administración Tributaria de la DGI, que es el RC02, se completan y se depositan o se accede a la oficina virtual, donde este formulario ya está integrado dentro de la plataforma, se completan y se adjuntan los documentos. Además de agotar este proceso, digamos, de entregar toda la documentación que se requiere, ¿implica algún tipo de pago? ¿Hay algún impuesto que haya que pagar por este proceso de cambio? Pudiera generarlo, es decir, en principio no. Hace mucho tiempo atrás existía un impuesto por las acciones, pero ya no. En principio el proceso no tiene un pago. Sin embargo, para el vendedor o quien cede o transfiere las acciones, pudiera existir una ganancia de capital. Es decir, esto sucede cuando la acción, yo la compré en un valor, se incrementa a la hora de la venta, o sea, la vendo en un valor superior y esta diferencia pudiera generar una ganancia de capital que está establecida en el Código Tributario, de acuerdo al artículo 289. Carmen, hay otra de las actualizaciones comunes que es el aumento de capital. ¿Podrías explicarnos y a los televidentes en qué consiste el aumento de capital y si hay un procedimiento especial para solicitar esta actualización? En principio es una actualización común, igual que las demás, conlleva el hecho de depositar la asamblea con la actualización, que es el aumento de capital, el registro mercantil. Tiene que tener las justificaciones de este aumento. ¿Qué quiere decir esto? Puede ser por aporte de socios en numerario, puede ser por aporte, lo que le llamamos en naturaleza, que es de inmuebles o de vehículos o de un intangible, que sería un bien que también puede ser aportado. Este aumento de capital se da cuando el capital que ya tiene la sociedad no puede o no soporta esa inversión que hacen los socios, ya sea en numerario o en naturaleza. Entonces, se debe de depositar la actualización con estas justificaciones
en la administración tributaria y pagar el 1% del aumento de capital social. Por ejemplo, en el caso de las SRL siempre va a suceder porque tanto ambos capitales, tanto el aporte de los socios como este capital que le pudiéramos llamar tope, son similares, son iguales, es uno solo. Entonces, por lo tanto, cada vez que una SRL, una sociedad de responsabilidad limitada, realiza un aumento de capital, tiene que pagar este impuesto y aumentarlo. En el caso de las SA, pudiera ser que su capital ya soporte este nuevo aumento que hacen los socios con una inversión y por lo tanto no realizarlo. Me gustaría que nos detengamos brevemente en el concepto aportes en naturaleza y que nos explicaras de manera llana qué son exactamente estos aportes, quiénes pueden realizarlo y cuáles implicaciones tiene. Ok. Por ejemplo, el aporte más común que tenemos, o sea, que llega en una actualización de datos, es el aporte de naturaleza de inmuebles. Este aporte es cuando tenemos una sociedad, nosotras, y yo tengo un inmueble que es de mi propiedad y lo quiero aportar a la sociedad para que ya sea de ella, de la sociedad. Y este aporte, ¿verdad?, se le registra este inmueble a la sociedad y a cambio la sociedad, por el valor que tenga ese bien, una casa, por ejemplo, me da acciones o cuotas sociales a mí. Entonces, este proceso, si la sociedad que recibe ese aporte es dominicana, no tiene un pago de la transferencia del inmueble. Si esa sociedad que recibe el aporte, o sea, la sociedad que nosotras ya tenemos, es extranjera, tiene una implicación que es del 3%. Igualmente, para el socio que aporta, en este caso tiene o pudiera tener el pago de la ganancia de capital, como explicamos anteriormente. Es decir, si mi inmueble vale un monto y lo aporto, luego, en otro monto, por temas ya que son más financieros o fiscales, como el ajuste, y luego entonces también se incrementa o me devuelven más acciones de las que yo aporté con el inmueble, o sea, de lo que vale, entonces pudiera generar una ganancia de capital para mí. ¿Algo más que quieras agregar, Carmen? La verdad que yo los invito a los contribuyentes para que actualicen sus datos. A veces tenemos un poco de temor de acercarnos a la administración, pero estamos más cerca del contribuyente, estamos tratando de poder enseñarle al contribuyente, educarlo, que somos servidores públicos, que queremos facilitarle el proceso, que tenemos una vocación de servicio para que puedan desarrollar sus actividades comerciales y poder desarrollar el país y que los contribuyentes, los comercios, las empresas puedan también crecer y tener cada día más beneficios y así entre todos poder contribuir para el desarrollo del país, exactamente. Excelente, Carmen, muchísimas gracias por compartir estas informaciones con todos nosotros. Amigos, agradecemos a Carmen Méndez, encargada del Departamento de Operaciones Centralizadas de Registro, por acompañarnos. Quédese con nosotros porque a continuación, Mariela Mateo, encargada de la sección de Procesos Especiales de Registro, estará con nosotros para tratar el tema de los regímenes especiales y reorganizaciones. Ya regresamos. Aló. Viejo, ya nos vamos. ¿Renovaste tu marbete? Bueno. Te quedaste. Renueva tu Marbete 2022-2023 a partir del 18 de octubre 2022 desde nuestra página web de gii.gov.do o en cualquiera de las entidades financieras autorizadas. Compra tu marbete y móntate en la ruta. Dirección General de Impuestos Internos, cercana y transparente. Somos una institución de puertas abiertas, al servicio de toda la ciudadanía. Acompañarte es nuestro deber. Por eso te orientamos a través de los distintos canales. Mediante la autogestión, buscamos facilitar el cumplimiento de tus obligaciones tributarias. Nos interesa que estés al día. Tu aporte fortalece a la nación. Dirección General de Impuestos Internos, cercana y transparente.
Estamos de regreso en DGII 360 y en esta entrega estamos profundizando en los diferentes tipos de actualizaciones del Registro Nacional de Contribuyentes, mejor conocido como RNC. En esta segunda entrevista abordaremos la parte de regímenes especiales y reorganización de sociedades. Para eso nos acompaña Mariela Mateo, encargada de la sección de procesos especiales de registro. Mariela está a cargo de verificar solicitudes de actualización al RNC más especializados, tales como inclusión a regímenes especiales, registro de bancas y las reorganizaciones. Bienvenida, Mariela. Muchas gracias por invitarme. Mariela, bienvenida a DGII 360. Una de las actualizaciones que trabajas en el área es la actualización o la inclusión de un contribuyente a un régimen especial. Cuando hablamos de este concepto, ¿a qué nos estamos refiriendo exactamente y qué proceso debe de agotar un contribuyente? Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar en este espacio donde informamos al contribuyente. Los regímenes especiales son normativas especializadas creadas por el legislador para desarrollar sectores de la economía cuya instauración involucran un alto costo. Estas actividades económicas para su desarrollo y su mantenimiento requieren de fuertes inversiones. Es por esto que estas leyes contienen incentivos fiscales que le permiten al mismo pues desarrollarla de una manera mucho más sencilla, por así decirlo, en cuanto a términos fiscales y al desarrollo de sus operatividades. En ese sentido, aquellos contribuyentes que deseen acogerse o beneficiarse de estos incentivos deberán hacer la inclusión de manera directa en la Dirección General de Impuestos Internos. Es importante destacar que este proceso de inclusión debe realizarlo una vez haya agotado previamente el correspondiente en el órgano regulador, dependiendo del régimen especial al cual esté acogiéndose. Mariela, si un contribuyente, por ejemplo, yo que quiero acogerme a este régimen especial o a uno de ellos, ¿cuáles serían esos requisitos que yo debo de cumplir para agotar este proceso? El contribuyente tiene que depositar 2 documentos. El primero de ellos es el formulario de inclusión en régimen especial. Este formulario él lo va a completar con sus datos generales, dígase RNC, nombre, domicilio, y debe seleccionar el régimen especial para el cual va a acogerse. En segundo lugar, y junto con este formulario, tiene que depositar copia de la certificación o resolución emitida por el órgano correspondiente que lo acredita como beneficiario de ese régimen especial. Por ejemplo, por mencionar algunos, tenemos Zona Franca, Desarrollo Turístico, Confotur, DGCINE, cualquiera de estos. En el caso de las zonas francas, Mariela, ¿pueden realizar actividades normales fuera del régimen especial o necesitan constituir una empresa aparte para eso? Esa es una muy buena pregunta porque actualmente los contribuyentes pueden realizar más de una actividad económica. Sin embargo, aquellos que están acogidos a una ley de incentivo fiscal pueden realizar de manera estricta aquella actividad para la cual han sido beneficiados. En ese sentido, aquellos que deseen realizar una actividad adicional tienen una de 2 opciones. La primera sería validar nuevamente, en el caso de Zona Franca, con el Consejo Nacional de Zona Franca para ver si la actividad que ellos desean realizar es válida para este régimen. De no serlo, pues entonces el contribuyente deberá registrar un nuevo RNC para hacer sus declaraciones respecto de las operaciones de este. En caso de que ya yo esté dentro de lo que es un régimen especial y agotado todo el proceso, ¿debo yo como contribuyente actualizar o renovar este régimen especial y cómo sería este proceso? Mira, Federico, hay leyes de incentivo fiscal, como ya yo mencioné, que tienen establecido el tiempo por el cual el contribuyente va a ser beneficiado. Un ejemplo fue el que usted me preguntó de las zonas francas. Otro que podemos mencionar es Confotur. Sin embargo, hay otros regímenes especiales que necesitan ser reautorizados o extendidos o prorrogados, por decirlo de cierta forma, es decir, renovados, como los DGCINE y los Proindustria. ¿Y cuál es el proceso que debe de agotar un contribuyente que quiera renovar? Bien, en este caso, el contribuyente tiene primero que ir al órgano regulador y luego entonces depositar la resolución o certificado actualizado donde lo acredita como que está permanente en el régimen. Otro de los procesos que ustedes trabajan son las reorganizaciones. Cuando hablamos de reorganización de una empresa, de una organización comercial, ¿a qué nos referimos exactamente y cuáles son los tipos posibles de reorganización que existen? La concepción de reorganización establecida o pensada por el legislador
dista un poco de lo que normalmente nosotros entendemos por este concepto, porque reorganizar, ¿qué es? Volver a hacer o volver a acomodar algo. Ahora bien, específicamente reorganización societaria se refiere a procesos de carácter económico que tienen un impacto a nivel fiscal en la estructura de las sociedades o de las empresas que realizan este tipo de procesos. ¿Por qué? Porque parte de los mismos es que las sociedades o las partes involucradas vinculan o unen sus recursos, dígase activos, pasivos, su patrimonio, para la consecución de objetivos en común. Este tipo de proceso en particular tiene un impacto directo y muy trascendental en las estructuras en sí de estas sociedades. En ese sentido, la propia ley ha establecido o contiene 3 tipos de reorganizaciones societarias. El primero de ellos, que pudiera decir que es también el más común que nosotros vemos día a día, son las fusiones. En este tipo de procesos se realiza una transferencia universal del patrimonio de una sociedad a otra. La sociedad que transfiere tiene, por vía de consecuencia, que disolverse de manera automática, con la particularidad de que no va a liquidarse. El segundo tipo de procesos de reorganización que tenemos son las escisiones. Estas tienen 2 subtipos, es decir, pueden haber escisiones parciales y escisiones totales. Las escisiones parciales, como su nombre lo indica, son aquellas en las que yo segrego una parte de mi patrimonio a otra sociedad. Esta nueva sociedad puede ser de nueva creación o previamente existente. Y las escisiones totales, como su nombre lo indica, son aquellas a las cuales yo transfiero de manera total, pero en bloques, mi patrimonio. Es decir, a 2 o más sociedades yo voy a distribuirle el bloque patrimonial que yo tengo. En tercer lugar, tenemos las transferencias patrimoniales entre sociedades que pertenecen a un mismo conjunto económico. Por conjunto económico, de manera sencilla, pudiésemos decir que es aquel grupo formado por personas y empresas domiciliadas o no en República Dominicana que tienen en común la dirección de sus operaciones, es decir, para ejercer la operatividad de manera habitual, una controla o financia de manera fáctica o de manera jurídica las operaciones que desarrollan. ¿Cuáles son los criterios que se deben tomar en cuenta para que la administración considere lo que llamamos la neutralidad fiscal en algunos de estos procesos? El principio de neutralidad fiscal aplica bajo 3 criterios. El primero de ellos es que las actividades económicas que realizan los contribuyentes que están involucrados en este proceso sean similares, conexas o complementarias. ¿Qué significa esto? Que las actividades que yo estoy realizando o que las sociedades están realizando deben ayudarse de cierta forma para el desarrollo de la otra. El segundo de los criterios es que el motivo por el cual se esté realizando el proceso como tal de reorganización debe ir más allá del mero aprovechamiento de ventajas fiscales. Un ejemplo de esto sería racionalizar las actividades, o incrementar la operatividad, abaratar costos, concentrar la administración de las sociedades para que todo fluya de una mejor manera. Y el tercero de los criterios es que la última declaración jurada de impuestos sobre la renta de las sociedades participantes reflejen operaciones. ¿Existe algún impuesto del cual están exentas las sociedades reorganizadas? Esta es una muy buena pregunta. Mira, si el proceso cumple con los criterios que acabo de mencionar, pues entonces el mismo estará exento del impuesto sobre la renta, impuesto selectivo al consumo, impuesto sobre transferencias de bienes industrializados y servicios, mejor conocido como ITEVIS, impuesto a la ganancia de capital e impuesto a la transferencia, específicamente cuando estemos hablando de bienes inmuebles. ¿Con cuáles herramientas cuenta el contribuyente para realizar este proceso y cuáles son esas facilidades que pone a disposición la administración a estos contribuyentes? Bien, el primer paso para el contribuyente es que puede o tiene la opción de realizar una solicitud de no objeción a su proceso. ¿Qué significa esto? Que él puede de cierta forma consultar a la administración tributaria, establecer cuáles eran las bases de su proceso y preguntarnos, mira, quisiera saber cuál sería el impacto fiscal que tendría este tipo de procesos, cómo se estaría realizando, cuáles serían las incidencias del mismo y si habría algún tipo de objeción para que yo lo pueda realizar. Y si yo quiero más información acerca de estos procesos, ¿dónde debo yo de acercarme como contribuyente? Bien, la vía que siempre promovemos pues es nuestra página oficial www.dgii.gov.do, donde se puede encontrar
toda la información del quehacer tributario, específicamente en la biblioteca que tenemos dispuesto para tales fines. Igualmente, hay todo un equipo que puede colaborarle e instruirle al contribuyente, ubicado directamente en la sede central de esta institución. Mariela, muchísimas gracias por compartir estas valiosas informaciones. Agradecemos a Mariela Mateo, encargada de la sección de procesos especiales de registro, por acompañarnos. Quédese en sintonía porque volvemos con mucho más contenido de valor en DGII 360. Aló. Viejo, ya nos vamos. ¿Renovaste tu marbete? Bueno. Te quedaste. Renueva tu Marbete 2022-2023 a partir del 18 de octubre 2022 desde nuestra página web de gii.gov.do o en cualquiera de las entidades financieras autorizadas. Compra tu marbete y móntate en la ruta. Dirección General de Impuestos Internos, cercana y transparente. Somos una institución de puertas abiertas, al servicio de toda la ciudadanía. Acompañarte es nuestro deber. Por eso te orientamos a través de los distintos canales. Mediante la autogestión, buscamos facilitar el cumplimiento de tus obligaciones tributarias. Nos interesa que estés al día. Tu aporte fortalece a la nación. Dirección General de Impuestos Internos, cercana y transparente. Hola, soy Luis Cava, técnico de inscripción y actualización al RNC, y el día de hoy vengo a hablarles sobre los cambios de fecha de cierre fiscal. Pero, ¿qué es el cierre fiscal? Es el periodo en el que las empresas y sociedades tienen que presentar los resultados de su ejercicio. Fiscalmente hablando, son fechas límites de término del ejercicio fiscal establecidas por el Código Tributario en cuanto al impuesto sobre la renta y sus derivados. ¿Cuáles son las fechas de cierre? En cuanto a las personas físicas, solo pueden tener como fecha de cierre fiscal el 31 de diciembre, ya que así lo establece el artículo 300 del Código Tributario. Por su parte, las personas jurídicas que por la naturaleza de sus actividades prefieren establecer el cierre de su ejercicio fiscal en una fecha distinta del 31 de diciembre, podrán elegir entre las siguientes fechas de cierre: 31 de marzo, 30 de junio o 30 de septiembre. Una vez elegida, una fecha de cierre no podrá ser cambiada sin la autorización expresa de la Administración, previa solicitud, la cual se debe realizar por lo menos 30 días antes de la fecha de cierre fiscal que el contribuyente tiene registrada. Para solicitar un cambio de fecha de cierre fiscal, los contribuyentes pueden dirigirse a la sede central de Impuestos Internos o a una de nuestras administraciones locales y depositar los siguientes documentos: el formulario de declaración jurada para el registro y actualización de datos de personas jurídicas RC02, debidamente completado, firmado y sellado. Copia de la asamblea extraordinaria y nómina de presencia. En el caso de las empresas individuales de responsabilidad limitada, una copia del acto auténtico de modificación,
La documentación mencionada anteriormente debe estar registrada ante la Cámara de Comercio y Producción correspondiente. Si el contribuyente desea solicitar una fecha de cierre distinta al 31 de diciembre, deberá incluir una carta de justificación, firmada, timbrada y sellada, que indique el motivo de cambio y los documentos que sustenten la solicitud. Muchas gracias. Saludos, les acompaña Liz Lora, técnico de inscripción y actualización de RNC. En esta cápsula estaremos brindándoles algunas informaciones sobre el cese temporal y la disolución. El cese temporal es una facilidad que ofrece la DGII a aquellos contribuyentes que deciden dejar de operar por un periodo de tiempo, el cual puede ser desde un mes hasta 3 años. Para esto deben de realizar una solicitud indicando el periodo que cesarán sus operaciones, el cual puede ser retroactivo o a futuro. Es importante destacar que durante el cese el contribuyente debe de realizar la declaración informativa de impuestos sobre la renta y la declaración y pago del impuesto sobre los activos imponibles. Una vez finalice el cese, la DGII reactiva automáticamente el RNC, por lo que si el contribuyente desea continuar el periodo de cesación, debe notificar al menos 15 días antes de la fecha de fin que había indicado. En cuanto a la disolución, este se refiere al proceso de liquidación de la empresa o negocio por el cierre definitivo de sus operaciones. En el caso de las sociedades y comerciales, estas deben realizar el proceso de disolución en la Cámara de Comercio correspondiente. Una vez con el registro mercantil cancelado, debe realizar la declaración de impuestos sobre la renta marcada como final y posterior a esto solicitar la baja del RNC. Para solicitar la disolución debes cumplir algunos requisitos. Debes estar al día en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, es decir, que no debe tener declaraciones ni pagos pendientes. Debes haber presentado la declaración de impuestos sobre la renta marcada como final y también la declaración jurada de impuestos a los activos del año en que se disuelve y el impuesto saldado como pago único. Depositar el formulario para la inscripción y actualización del RNC llenado y firmado y sellado con los anexos correspondientes, incluyendo los documentos de soporte. Hemos llegado a la parte final de su programa DGII 360, agradeciéndoles como siempre por habernos permitido llegar hasta sus hogares. Para despedirnos, les dejamos con el segmento Conoce tu administración local, donde veremos con más detalle la administración local de Asua. Amigos televidentes, en esta nueva entrega de Conoce tu administración local, nos hemos trasladado hasta la Heroica del Sur, la provincia Asua de Compostela, para conversar con el administrador local de impuestos internos en esta demarcación, señor Héctor Ciprián. Pero antes, conozcamos un poco más sobre Asua. Fue fundada en el año 1504 como Villa de Asua de Compostela por Diego Velázquez, durante el gobierno de don Nicolás de Obando. Sin embargo, fue constituida como provincia en el año 1844, cuando la República Dominicana alcanzó su independencia. Es bien conocida por ser una de las ciudades donde se libraron grandes batallas tan importantes para nuestra independencia, como son la Batalla del 19 de marzo, la Batalla del Número y la Batalla del Memiso. Por lo histórico de estos conflictos, se erigieron en Asua monumentos y parques dedicados a los héroes que lucharon en estas batallas, para liberarnos de la colonización de los españoles y de la ocupación haitiana, tales como el Parque 19 de marzo, Parque Duarte y el busto al cacique Enriquillo. Además, Asua cuenta con lugares religiosos interesantes como son la Iglesia Nuestra Señora de los Remedios, una edificación de estilo colonial que data del siglo XVI, y el Convento La Merced, el cual fue devastado en su totalidad por un terremoto en 1751. Otros atractivos que tiene esta provincia
son Playa Monterrío y Playa Blanca. Luego de visitar los principales lugares de interés histórico y cultural de Azua de Compostela, conoceremos los principales servicios que se ofrecen desde la administración local de la DGII. Acompáñenos en esta entrevista con su administrador local, Héctor Ciprián. Amigos, nos encontramos en este momento en compañía del administrador local de Azua, señor Héctor Ciprián. Muchísimas gracias por recibirnos en este segmento Conoce tu administración local, y nos gustaría conocer un poco más a detalle su formación académica, su experiencia profesional, que le comente a los amigos televidentes de este espacio un poco más sobre su perfil. Gracias, Marlene. Yo vengo de un segmento de formación que me ha dado la oportunidad de, en primer lugar, relacionarme con público de diferentes entornos de la sociedad. Formalmente yo me inicié como contador público autorizado, luego di un paso hacia adelante, me formé como maestro de educación superior en la UAS. Me dediqué a asesoría de empresas, que tuve la oportunidad de trabajar en Infotec, y en la parte docente de educación superior duré 29 años dirigiendo la Escuela de Contabilidad y Mercadeo de la Universidad Tecnológica del Sur. Esa participación con la sociedad me ha ayudado a tener una experiencia más sólida, y con relación a mi función, ha incidido muy positivamente. Qué bueno lo que comenta de que esa experiencia en el magisterio de tantos años, incluso como formador de otros maestros, a la par de su experiencia también como contador público autorizado, le dio una visión más amplia y le permitió relacionarse con muchos sectores. ¿Cuándo usted llega formalmente a nuestra institución, a la Dirección General de Impuestos Internos? Inicié el 16 de septiembre del 2020. A partir de ese momento, lo primero fue que me encontré en que las oficinas estaban en un furgón, Era un furgón. Esta oficina estaba en un proceso de remodelación, y de septiembre a diciembre logramos forzosamente que nos mudaran para acá antes de terminar. Y eso fue un cambio, incluso que ha incidido muy positivamente en cuanto a las recaudaciones. Ha sido un impacto muy positivo. Porque eso también se traduce en calidad en el servicio, en la experiencia que tienen los contribuyentes, de que ya pueden interactuar con esta administración local en un espacio más acogedor y con mayores facilidades. ¿Cuáles son los principales servicios que se ofrecen en esta administración local? Hablábamos fuera del aire de que son muchos servicios, pero nos gustaría saber cuáles son los más demandados. Muchos. Y vamos a empezar por uno de los más demandados, que es el tema de vehículos, ¿no? Tenemos una unidad especializada de vehículos que ofrecen, todos los servicios relacionados, por ejemplo, con certificación, con transferencia de vehículos, y otros servicios que son colaterales. Qué bueno que usted menciona eso, porque en otras ciudades del país la administración local está dividida de lo que es el Departamento de Vehículos de Motor, pero en el caso de la provincia de Azua, ustedes tienen integrado el Departamento de Vehículos de Motor. Sí. Además, entonces tenemos las recaudaciones en todo el sentido general. Aquí se recauda desde lo que es el tema de IPI, el tema de las sucesiones, el tema de transferencias de inmobiliarios, certificación en todo el orden. Tenemos
el tema de que hacemos acuerdos de pago con los contribuyentes, de que hacemos gestiones personalizadas. O sea, hay una gran cantidad de servicios que se ofrecen a esta comunidad. ¿Cuál es la demarcación que abarca esta administración local de Asua? Esta administración corresponde a la zona sur y específicamente en la provincia de Asua. ¿Cuántos contribuyentes impacta? Tenemos 7.320 más o menos contribuyentes, 7.320, distribuidos en el sector agrícola, en el sector comercio, el sector de los profesionales independientes, el sector de los industriales. ¿Cuáles son las principales industrias de esta provincia que tienen impacto significativo en las recaudaciones? Porque además de que la gente pueda conocer los detalles de los principales servicios que se ofrecen en las administraciones locales, este segmento es una oportunidad de que la gente también conozca las características en sentido general de cada provincia. Entonces me llamó la atención que usted hablaba de agrícolas y mucha gente de pronto se sorprendería de que en esta provincia hay una actividad agrícola importante. Sí, la actividad económica más activa es la agrícola, pero tiene algo en particular que no se graba. Simplemente se graba son los beneficios que obtiene el agricultor. La actividad agrícola está exenta. En cuanto a industrias, aquí en Asua hay 2 industrias, pero no tributan aquí. Tributan en Baní y otras tributan en la línea noroeste. Es decir, que aquí, al igual que los bancos, aquí hay muchos bancos, pero no entra impuesto por esa actividad. Y de los que sí tributan en esta administración local, ¿cuáles son las industrias? Cuando hablo de industrias me refiero a sectores económicos de mayor incidencia. Comercio es el más. Y tenemos entonces que la generación de los impuestos del IPI, otros impuestos, principalmente el vehículo de motor, es más activo. ¿Cuáles son los días que hay mayor actividad? Si una gente en este momento tiene que venir a hacer una transacción, pero quisiera escoger la hora y el día que no coincida con esos momentos picos, ¿cuáles son esos momentos donde hay mayor demanda de servicios? Los días picos tenemos los días 7, los días 15, los días 21, hasta el 23. Los demás días se dan con normalidad. Con normalidad, el contribuyente, bueno, en esta administración tenemos la ventaja de que no tenemos esa presencia muy activa. Y se dan en contribuyentes que no tienen acceso a la tecnología. Pero ya la mayoría de los contribuyentes que son organizados reportan por medio de la tecnología. A través de las facilidades de nuestra oficina virtual. La oficina virtual y todos los canales que tiene la institución disponible. Esta administración se ha enfocado, en sentido general, la gestión de nuestro director general desde un principio se ha enfocado en desarrollar una administración tributaria cercana y transparente. Y para eso se han desplegado una serie de esfuerzos, dentro de los cuales el remozamiento también de los espacios forma parte. Y usted hacía referencia a que tener la administración local de Asua en un espacio más acogedor ha tenido también un impacto positivo. ¿Cuáles otros elementos usted entiende que han incidido de manera positiva en el contribuyente de esta provincia? Sí. En primer lugar, en lo que hacíamos referencia, el acercamiento. Cuando iniciamos esta gestión, nosotros hicimos una selección de contribuyentes y les visitamos. Les visitamos no con el objetivo nada más del cobro, sino un acercamiento y de servicio. Incluso cuando se le envía una notificación que es un contribuyente sumamente importante, yo le digo, déjenme en esta notificación y yo voy y se la llevo presencial. Porque no es lo mismo llevarle el papel físico, se lo enviamos con un mensajero, el mensajero no le da un valor agregado. Y cuando nosotros vamos presencial, hablamos de diferentes temas.
Y qué bueno que esa imagen positiva de la Dirección General de Impuestos Internos se siga afianzando y que la gente cada día nos perciba como lo que verdaderamente somos, servidores públicos que estamos para facilitar los procesos y para facilitarle a los contribuyentes y ciudadanos el cumplimiento de sus obligaciones tributarias. Muchísimas gracias. Amigos, acabamos de conversar con el señor Héctor Ciprián, administrador local de la Administración Local de Impuestos Internos en la provincia de Azua. Aló. Viejo, ya nos vamos. ¿Renovaste tu marbete? Bueno. Te quedaste. Renueva tu marbete 2022-2023 a partir del 18 de octubre 2022 desde nuestra página web de gii.gov.do o en cualquiera de las entidades financieras autorizadas. Compra tu marbete y móntate en la ruta. Dirección General de Impuestos Internos, cercana y transparente. Somos una institución de puertas abiertas, al servicio de toda la ciudadanía. Acompañarte es nuestro deber. Por eso te orientamos a través de los distintos canales. Mediante la autogestión, buscamos facilitar el cumplimiento de tus obligaciones tributarias. Nos interesa que estés al día. Tu aporte fortalece a la nación. Dirección General de Impuestos Internos, cercana y transparente.